Cuando me preguntan quién soy, ¿no? Cuando me preguntan quién soy yo, ante todo realmente soy, pues para mí, bueno, para mí lo más importante en este momento de quién soy es que soy mamá. Soy mamá y esposa y hija y hermana y amiga y parte de este territorio, ¿sí? Ante todo eso, porque pues eso es la realidad, ¿no? ¿Quién soy? Estudié psicología y he sido una apasionada por el conflicto humano, por la enfermedad y una apasionada por las relaciones humanas y entender un poco el trauma colectivo que vive nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso en la realidad, en una comunidad, en un lugar, en un espacio, en mi vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha apasionado en la vida. Yo llegué aquí, ¿no? A mis 21 años, 21 años, y para mí este territorio siempre, lo que más me atrajo de este territorio fue su gente, fue sus personas, fue su campo, sus recursos, pero sobre todo lo que vivíamos en comunidad, ¿no? Las relaciones humanas, el estar en un lugar donde tú puedes saludar, donde te devuelven el saludo, en un lugar donde, ¿no? Donde el otro tiene algo especial, ¿no? Y donde hay un conjunto de arte, ¿no? De toda esta historia ancestral que se permea, ¿no? En sus paredes, en su bareque, en las hormigas, en sus tejidos. Y eso es una cosa muy especial. Y si tú le preguntas a cualquier persona qué es lo que le atrae de Barichara, te va a decir que es su comunidad, que es lo que vive, la tranquilidad que hay acá. Independientemente de las casas bonitas, independientemente de todo eso, lo más lindo de este territorio es su gente. Entonces, cuando hay cuando uno percibe eso y puede notar eso, uno sabe que está en un lugar que te da seguridad, o que a mí me generaba seguridad, una sensación de seguridad. Y eso es impagable, ¿no? Esa sensación de soberanía. Y bueno, este territorio siempre lo he amado. Inicialmente llegué como psicóloga a trabajar en el campo con un programa del plan de atención básico que estaban en las alcaldías, y así me recorría pues todo este territorio. Conocí, sí, como mucha gente, como que hice muchas relaciones muy lindas que todavía perduran en el tiempo. Y también como fue una muy bonita forma de entrar y de estar y de habitar acá, ¿no? Sintiendo también esa corresponsabilidad o esa correspondencia a un territorio que me estaba estimulando el alma, porque eso es lo que pasa acá, ¿no? La gente llega, y muchos de los que llegan y muchos de los que están acá también, ¿no? De los que son de acá, ¿no? Cómo es que cuando hacen sus cosas se estimulan y estimulan al otro, ¿no? Como un contagio de querer hacer realmente las cosas de una forma distinta, de cambiar de vida por una opción. Mucha gente que se viene acá porque quiere cambiar un estilo de vida, porque quiere encontrar un bienestar. Entonces, ante eso, ante toda esa maravilla de creatividad, de imaginación, de tanta gente apostando por un territorio más sano, no es como uno no querer estar acá. Y siempre ha sido así, ¿no? Siempre han habido muchas reuniones, muchas iniciativas, muchas cosas desde hace mucho tiempo para cuidar este lugar por mucha gente, ¿no? Eso atrae, eso estimula, eso contiene, eso es bellísimo. Yo llegué aquí estando muy joven, ¿no? Y pues de pronto uno a esa edad tiene una mirada distinta a la que tengo yo ahora. Pero yo recuerdo que siempre había un llamado a cuidar la tierra, a cuidar el espacio, a cuidar este lugar, a cuidar las relaciones humanas en este lugar. Siempre. Entonces eso es una cosa que uno alimenta así se vaya uno lejos. Y eso también le pasa a mucha gente, ¿no? Se va, pero uno siempre recuerda esos lazos con este territorio. Estuve por fuera un tiempo, y cuando volví siendo mamá, no siendo psicóloga. Entonces eso también me daba otra visión de este lugar, pero siempre sabiendo que había un deseo profundo de entregar.
Pues Casa Común ha sido un proceso muy, muy orgánico, porque pues empezó la construcción de esta casa, pero empezó la construcción con muchas relaciones humanas también, muchos amigos viniendo acá, la casa siempre abierta y disponible para lo que pasara, ¿no? Y en la medida que yo también iba entendiendo qué quería hacer con mi vida, porque pues, ¿no? Después de tener uno un super rol y ser mamá y cambiar de rol, a mí pues no fue como tan claro en un principio, pero sí era sentir que había algo acá que merecía ser visto y reconocido, que son esos recursos de todos, de todos, ¿no? Entonces, pasando un momento difícil económicamente, sin saber por dónde era, ¿no? Qué era lo que yo creo que para mí lo más importante fue empezarme a relacionar con este lugar, con sus plantas, ¿no? Pues con lo que iba pasando en el jardín. Y esa relación del jardín pues como que también me hizo comprender enormemente el potencial que había en todas las cosas que estaban acá en el territorio y que no sabíamos que tenía un valor, ¿no? Entonces, como su misma gente, como su misma comunidad, pero también todas esas cosas naturales, de la naturaleza, de nuestro territorio, de este bosque seco tropical, de este cañón, de estas tierras, esos colores, ¿sí? Entonces, como empezar a relacionarme con el jardín me ayudó también a entender y a relacionarme con las plantas del territorio, con las personas del territorio, con los procesos del territorio. Así como la vida es un proceso experimental, para mí esto es un experimento, como mi vida, ¿sí? Es un experimento. Entonces, mi interpretación de Casa Común es una apuesta central a valorarnos, ¿sí? Y eso cómo es que valoramos lo que el otro trae para este lugar, cómo valoro también lo que yo traigo para este lugar, ¿no? Ese ejercicio de que muchas veces uno tiene los recursos y uno no los valora hasta que el otro lo valore, o uno empieza a valorarlos cuando hay ese intercambio. Si lo veo en mi vida, muchas veces uno no ve lo que uno tiene, ¿no? Hasta que la salud en sí, por ejemplo. O sea, si uno se pone trascendental, uno puede decir, no, uno da por sentado que camina, que come, que está bien, pero cuando se le quita esa posibilidad, ahí es cuando uno la valora, ¿cierto? Pero eso es como muy extremista, ¿no? En las cosas reales es en el alimento, ¿no? Tenemos cosas maravillosas, tenemos un médico dermatólogo árbol hermoso que se llama el Indio Desnudo. Es el mejor dermatólogo que hay en el territorio. ¿Lo valoramos? No. ¿Lo vemos? No. ¿Entendemos? No. ¿Lo conocemos? No. Imagínense, si eso pasa en la naturaleza, ¿cómo no va a pasar en las relaciones humanas? Que el otro trae un valor impresionante, pero como uno está tan ensimismado en uno no ve lo que el otro tiene y no lo valora. Hasta cuando uno necesita al otro, ahí sí empieza a valorarlo. A valorar otras formas de economías, otras formas de estar y de habitar. Y pues ahí es confiar. Confiar en que lo que se está haciendo, ¿no? tiene resonancia en todos nosotros como recurso principal del territorio. O sea, en toda la comunidad como recurso principal. Casa Común como una idea de una persona o un individuo sería imposible que esto se hubiese manifestado de esta forma. Yo creo que es el conjunto de muchas personas que han venido cuestionándose cómo estar y cómo habitar este territorio o esta vida, ¿no? Cómo quiero habitarme y cómo quiero, no sé, yo creo que es como el conjunto de muchas experiencias y de muchas vidas acá que queremos apostarle a algo distinto y que queremos apostarle a algo real. Para mí es algo real, algo con sentido común, algo con inteligencia. Si bien es cierto, de las cosas más complejas que hemos vivido acá, en estos 2 años y medio, casi 3 años ya, ha sido uno primero entender que la certeza que yo más tengo es que me tengo que transformar yo misma, quitarme todos esos pensamientos, todas esas estructuras mentales que están tan arraigadas sobre la economía y sobre la seguridad y sobre quién soy y sobre lo que significa éxito. Cuando siento tensión,
qué es lo que se me está confrontando en mí. Y eso yo creo que es una de las cosas, y me imagino que también en el otro, ¿no? Pues con lo que he podido compartir con las personas que comparten acá también. Pero lo otro también difícil es, si es difícil en uno, ese desestructurarnos y reemplazar o mirar o tener realmente la capacidad de tumbar esquemas mentales en una comunidad, pues no es tan fácil, ¿no? Como que el otro comprenda y que estemos alineados en lo que estamos haciendo y en el propósito, pues cómo se forza eso en el otro, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que para mí han sido muy difíciles, pero que también nos han invitado a confiar en ese potencial del futuro presente. No sé si eso exista, el futuro presente, pero sí, es como el potencial que hay cuando nos vemos, cuando nos visualizamos, cuando nos valoramos, ¿sí? Y no sabemos cómo se hace eso. Estamos aprendiendo, es ensayo, error, es mirar formas, pero yo creo que la sostenibilidad de un lugar como estos está o radica en que comprendamos lo que estamos haciendo y en que comprendamos lógicas distintas de relacionarnos con el mundo, con mi territorio y con lo que ese territorio nos está brindando y dando. Entonces para mí es eso, ¿no? Es también esa gran pregunta de qué es comunidad y qué es colectividad, ¿no? Y cómo para mí va mucho al que nos cuestionemos nosotros mismos si realmente esos son, porque lo que es lógico para mí no puede ser lógico para ti, lo que es, o para el otro, lo que es justo para mí no es justicia o justo para el otro, ¿sí? Pero si no nos ponemos a explorar y a ponernos a vivir esas experiencias tratando de entender cómo es, pues nunca vamos a tener la oportunidad de experimentar. Y al fin y al cabo, la vida es un experimento. O sea, nadie que me diga aquí que la vida es certeza así, 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 nadie sabe. Es un misterio y todos estamos en el mismo misterio, ¿no? Entonces, que una cosa esté mal o otra cosa esté bien, pues no sé, ¿no? Pero lo que sí tengo certeza es que si valoramos lo que tenemos, si sabemos observar lo que tenemos y lo valoramos, si le damos el puesto, el valor a eso, la abundancia y la sostenibilidad llega por sí. Entonces, si podemos desestructurar esquemas mentales, eso no se hace de la noche a la mañana, no es que seamos una persona desestructurada, o sea, no, pero es la comunidad en sí haciendo las cosas distintas. Y eso es lo que ha venido pasando en Casa Común. Todavía estamos lejos de ser un proyecto de éxito. El momento donde yo diga somos exitosos es cuando todo el mundo nos podamos relacionar, ¿no? Desde la confianza, desde la no envidia, desde la entrega, desde la abundancia y no desde la carencia y no sino de verdad y yo sé que esto es muy utópico, esto de pronto es soñar mucho, pero en lo pequeño, y yo sí siento que cambiar el mundo probablemente, o sea, que como para qué, quién es uno para cambiar el mundo, o quién soy yo para cambiar el mundo. Yo creo que no me pongo esa responsabilidad, pero cambiar mi propia realidad, ¿sí? Mi propia realidad y mi propia realidad impacta en lo que está alrededor mío. Y si todos hacemos eso, que es lo que ha venido pasando acá, entonces eso ha sido como fundamental para Casa Común, ¿no? Como que podamos romper esquemas de quién manda, de quién decide, de quién es la idea, de quién coordina, de quién tiene más ego, de quién cómo se hacen las cosas, de si el otro, sí, como es que uno empieza a tumbar todas esas formas que traen es carencia, ¿no? Y cómo empezamos a ver un territorio tan abundante, porque es que aquí da de todo, increíble, o sea, cómo no ser recíprocos con eso, o cómo no sentirnos responsables con un territorio que estimula el alma. O sea, ¿cómo no? Y que no me diga nadie acá que el que llegue acá no se siente enamorado y con ganas de hacer algo, o sea, ¿sí? Todo el mundo llega como con un cuestionamiento acá,
de querer hacer las cosas distintas, de cambiar, de transformar la vida, no sé, pero hay algo. Y así mismo la gente de acá, ¿no? O sea, no estoy hablando solo de los que llegan, sino la gente de acá es gente muy especial, gente muy buena, gente muy linda, eso es un privilegio.